C7 Ley. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio de C7 Ley, usted que nos sigue a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, televisión, radio y también la página web. Un gusto saludarte, Marta Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mayra, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Buenas tardes y gracias por estar nuevamente con nosotros en C7 Ley. Iniciamos este programa platicando sobre la ley de austeridad y ahorro del Estado de Jalisco, un tema que ha estado sobre la mesa en estos últimos meses, Marta Isabel. Es un tema muy polémico, precisamente porque pues, no se ha querido entender como tal la ley y quisiéramos saber exactamente de qué se trata esa ley y si realmente es una ley que estuvo bien hecha, mal hecha. Se habla de que en el Estado de Jalisco hay alrededor de 500 leyes y que pues no creo que todos los diputados conozcan la totalidad de las leyes. Esta es una ley más y queremos saber cuál es la esencia de esa nueva ley. Y para darnos su opinión tenemos especialista en el tema esta tarde y damos la bienvenida al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, coordinador de posgrado en Derecho de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes y estamos a sus órdenes. Pues adelante, ¿qué opina de esta ley? Bueno, técnicamente es un ejercicio legislativo muy sencillo, primero en su naturaleza en el Estado de Jalisco, cuenta apenas con 37 artículos, se divide en 5 capítulos y su propósito es aplicar un método que se utiliza en el poder público precisamente para racionar y racionalizar, por supuesto, el gasto público. Es el método económico de interpretación del derecho. Concretamente, ¿qué hace? Identificar a los sujetos obligados, identificar el tipo de servicios que puede y debe contratarse, el servicio público, y finalmente cómo ejercer los actos de racionalidad. Se parte de un supuesto. En ocasiones, 2 o más poderes del mismo gobierno del Estado o 2 esferas administrativas, la estatal y la municipal, invierten recursos de sus propios techos presupuestales con el propósito de abarcar la solución de las necesidades de una misma sociedad. En esa lógica tendrían que buscarse puntos de acuerdo, referencias concretas y evitarse en lo posible las duplicidades de gasto. No es malo el sentido, es una ley pequeña, es una ley de 37 artículos, pero implica el conocimiento técnico adjetivo de aquellos que ejercen las finanzas, de aquellos que ejercen el acto del gasto público de manera concreta y particular. Sin embargo, se ha hablado de que la ley de alguna manera está interfiriendo en otro poder o en otros poderes. Y también se habla de que esta ley tal vez no fue necesaria porque todo lo que contiene en esos 37 artículos pues son cosas que ya están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? No sé qué opinas. Sí, en mucho podemos coincidir por lo siguiente. Efectivamente hay referentes previstos desde el marco constitucional, pero en principio de jerarquía normativa encontraríamos la Constitución Federal, la propia del Estado de Jalisco, la Constitución Política del Estado de Jalisco, las leyes federales que son reglamentarias en materia de gasto público de los principios generales de derecho contenidos en la Constitución y finalmente las leyes estatales. Esta como ley estatal tiene que ser un referente para los 3 poderes. Al ser una ley estamos hablando de una norma de carácter general y abstracta. Es discutida y finalmente aprobada por el Poder Legislativo del Estado y está dirigida a los 3 poderes, básicamente al servicio público, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo propiamente dicho y del Poder Judicial. Pero en esta lógica también se abarca el ámbito de gobierno y esfera de aplicación del Estado de Jalisco a través de la organización político-territorial de sus municipios. Entonces incursiona también en marcar la pauta a un ejercicio que ha sido delimitado en términos del artículo 115 constitucional con el nombre de autonomía hacendaria municipal. Los municipios tienen, por supuesto, como principio general, el derecho de determinar libremente cómo van a aplicar el gasto público de sus municipios. En esa lógica, esta ley pues se entiende que viene a acotar lo que ha sido un ejercicio de libertad. Más que acotar, yo creo que no es mala la tendencia de racionalizar. Y esta ley, apenas expedida, apenas publicada en el periódico oficial del Estado de Jalisco en noviembre del año pasado, tengo que hacer el señalamiento que previó lo que iba a ser una realidad y que ha sido la debacle del precio del petróleo y los ejercicios correspondientes de ajuste del gasto público que han tenido que darse a nivel nacional. Entonces creo que no está mal por el momento que vivimos en materia de crisis presupuestaria para los 3 poderes y para los gobiernos municipales, y por el otro lado, pues es una referencia más que nada
No es una ley con tendencia a aplicar sanciones. Claro que el último capítulo, el 5º capítulo, tendríamos que analizarlo de una manera muy concreta. Son sanciones aplicables a aquel que ejerce con disfuncionalidad racional el gasto público. Pero tendría que analizarse en un momento dado otra vez esta ley para mejorarla. Por supuesto, es que todas las leyes son perfectibles. En la lógica, bueno, no cumple todavía un año, tiene apenas 2 meses de vigencia como tal. Vamos a ver cómo es el primer ejercicio de autoaplicación de la norma y finalmente el Poder Legislativo tendría que hacer revisiones para ajustar mejor el ejercicio de la misma. Bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Al contrario, es un por su placer opinión estar con técnica ustedes. sobre esta ley. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias, muy gentil. Y les platicamos a nuestro auditorio cuál será el tema central de esta tarde, Marta Isabel. Esta tarde vamos a hablar de algo que le va a interesar mucho porque tiene que ver con el tema de la Defensoría Pública o lo que antes se llamaban los defensores de oficio. De ese tema vamos a platicar el día de hoy, tenemos invitados especiales, pero antes vamos a ver una cápsula donde se nos resume lo que es la Defensoría Pública. ¿Para qué es la Defensoría de Oficio? La Defensoría de Oficio o Defensoría Pública tiene como objetivo brindar los servicios de asesoría y representación jurídica a aquellas personas que no poseen los medios económicos suficientes para pagar el costo de un abogado particular. Para ello, se les proporciona a los denominados abogados de oficio, quienes ejercen las funciones de representación social en los procedimientos judiciales. Dichos abogados son pagados por el gobierno del Estado. Con esto, se les garantiza el derecho a ser defendidos ante cualquier autoridad sin importar ninguna condición discriminatoria. La encargada de proporcionar estos servicios es la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, ubicada en Avenida Alcalde 1351. En el supuesto de que una persona tenga un problema judicial, se encuentre detenida y no tenga posibilidad de pagar un abogado, entonces el Ministerio Público le proporciona un defensor de oficio. C7 Ley TV, Abigail Solórzano. Ahí tiene de lo que estaremos platicando en los próximos minutos para que se quede con nosotros aquí en C7 Ley. Tenemos invitados esta tarde para que nos detallen el tema, Marta Isabel. Sí, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Está con nosotros la doctora Felicitas Velázquez Serrano, quien es la Procuradora Social del Gobierno del Estado de Jalisco, y le acompaña el abogado Jaime Serrano Álvarez, defensor público adscrito a la Dirección Penal del Juzgado número 16. Y esto nos da pie pues para iniciar con este tema que queremos dar a conocer a la gente, porque mucha gente no sabe ni siquiera que existe la Procuraduría Social. Bienvenidos. Muchas gracias, agradecidos por esta atención. Bienvenidos. Gracias. ¿De qué se encarga esta Procuraduría Social? Sí, es una dependencia del Gobierno del Estado de Jalisco, puede considerarse la más sensible, gratuita en sus servicios y con una integración de 303 defensores públicos. Tenemos ramas del derecho civil, penal, mercantil, familiar, y sobre todo toda la asistencia y representación de niños, niñas, adultos mayores, en este caso, incapacitados y discapacitados. Todos ellos reciben de nosotros la protección y asistencia jurídica de nuestro sistema. ¿Por medio de qué? Por medio de las leyes vigentes. En este caso, la Defensoría, por ejemplo, penal, ahorita tenemos 16 defensores de oficio, tenemos ahorita ya entrando también a los juicios orales, que están 11 integrantes de nuestra institución enviados a aquella población de Jalisco, que es Zapotlán el Grande, y también ya hay juicios desahogados, que la mayoría se han reflejado en la etapa primaria, o sea, la etapa de entrada a la averiguación previa por medio de la justicia alternativa. Muchos de ellos se han resuelto antes de entrar a lo que es el fondo de los juicios. Es lo más novedoso que tenemos ahorita por la entrada de los juicios orales, que ya viene Vallarta. La próxima, ahorita ya están capacitándose los defensores en juicios orales, todavía más de las capacitaciones que ya han recibido previamente en módulos. La Secretaría Técnica a nivel nacional de implementación del nuevo sistema procesal adversarial nos ha otorgado juicios cubiertos económicamente en sus integrantes, los maestros, pagados por el sistema federal. Entonces hemos recibido ya 2 años la capacitación de juicios orales en módulos, y ahorita pues ya los defensores están también especializándose ya en lo que es la litigación o la entrada al juicio oral dentro de las etapas con técnicas del litigio. Es decir que la Procuraduría Social es una dependencia del Gobierno del Estado de Jalisco. Así es.
Pero que trabaja físicamente en los juzgados. En todo el estado. Lo que es el Poder Judicial. En los juzgados, o cómo opera Sí, esto. nosotros, nuestra función principal es la defensa legal de todos los involucrados en un delito, si es el ramo penal, en una demanda, si son demandados en el ramo civil, mercantil, laboral, burocrático. En el laboral burocrático es otra novedad, porque atendemos a todos los servidores públicos del gobierno del estado de bajo nivel, los auxiliares de intendencia, maestros. Hace poco se ganó una demanda de una señora que en su logro el municipio no le había pagado, la había lanzado fuera laboralmente, ya no le reconoció su nombramiento, y al ganar el juicio nuestro defensor de oficio en el ramo laboral logró el pago de una indemnización, y como el municipio no tenía dinero le pagaron con 2 casas legalmente avaladas para ella en propiedad, y todo fue un éxito de ese juicio, uno de los éxitos que hemos tenido para una gente humilde que demanda precisamente a una autoridad que estaba cometiendo una injusticia al haberle despedido injustificadamente. Entonces, una de las defensas que se han hecho últimamente, que se han ganado, es esta novedosa, pero se ganan más de maestros, de auxiliares de intendencia, de municipios. Esto también dentro de la defensoría, aparte de esa defensa, por ejemplo, en lo familiar, tenemos muchas defensas en custodias, en alimentos, que es lo que más ahorita está reclamando la mujer, sus alimentos provisionales y definitivos. El esposo la abandona con niños y ahí acuden a nosotros. También tenemos ahorita muchas demandas en el carácter mercantil y civiles. Que ahorita nos platica de estas demandas, sí, y cómo no. le va a hacer la ciudadanía para acceder a estos servicios gratuitos de los que nos está platicando. Vamos a la pausa, lo invitamos a que se quede con nosotros. C7 Ley. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en C7 Ley. Seguimos platicando de este tema, Defensoría de Oficio. ¿Solo trabajan cuando ya hay una demanda, o si yo, digamos, tengo un problema, un pleito, pero necesito asesoría, me puedo acercar con ustedes? Sí, la primera atención que se da precisamente es la ciudadana, atención ciudadana. Este año tuvimos 44.558 personas que asistieron a esa primera área. Recibimos de 100 hasta 300 personas diarias. Y es un área que tiene 16 defensores, un director y el subprocurador Isaac Patiño. En esa área se les recibe y se les escucha su problema. Y de ahí se hace una derivación si hay necesidad de demandar, o también en ese momento se les resuelve indicándole a qué instancias tiene que acudir. Lo que más hemos tenido últimamente, les decía, es situaciones de niños, custodias. Quiero la custodia. Antes no se acostumbraba mucho que el hombre se llevaba a los hijos, ahora sí acude mucha mujer a tratar de recuperar a sus hijos, porque en una separación él se lleva a los hijos. Entonces, generalmente la mujer es la que tutela, cuida a sus hijos, y estamos demandando al hombre por esa igualdad que pueda tener de derechos la mujer, a que vuelva a recuperar su control sobre la educación de sus hijos, y el hombre que pueda convivir con ellos la mayor parte que sea necesaria. También hay muchas demandas en materia familiar, en lo que se refiere ahora a pérdida de patria potestad. El hombre, cuando abandona, ya que no quiere proveer y ha pasado mucho tiempo, se pelea mucho la pérdida de su patria potestad, no ha cumplido con sus deberes para que la mujer la tenga, o viceversa. La mujer también ya se ha dado muchos casos en que ella es la que abandona el hogar. Y así tenemos, les decía que en materia civil, por una firma mercantil, por una firma que dieron, se están perdiendo las gentes sus casas. Hasta en las poblaciones, que nos interesan mucho las poblaciones, los municipios, va una persona y empieza a pedirle prestado al de la tienda, le firma un papelito, y al ratito ese papelito se convierte ya en una demanda, que están perdiendo su casita o su terrenito que tienen. Ahí es donde nosotros entramos en el plan de defensa. Y también se han logrado convenir. Estamos también trabajando mucho la justicia alternativa, hacer una conciliación, una mediación con las partes. ¿Quién puede acceder a este tipo de servicio? ¿Tiene que ser necesariamente personas con poco poder adquisitivo? Sí, las personas que carezcan de dinero son muy bien tratadas, las que no tienen los medios económicos para pagar un abogado, pero se recibe de todas personas. Las clases medias muchas veces aparentemente pueden tener para pagar un abogado, pero ya los abogados son caros. Entonces, ni la clase media, ni la clase muy, pudiéramos decir, muy carente de recursos económicos,
tiene para pagar un abogado ya ahorita. Es algo así como un gran despacho de defensoría. Enorme y gratuito, y de calidad. Sí, estamos capacitándolos, ahorita estamos pidiéndolos que ya estudien todos y se certifiquen en el curso de justicia alternativa, que es un diplomado nada más y su examen, y también muchos tienen maestrías y la mayoría están estudiando ya en sus tiempos libres el pedacito que les queda y el descanso, porque sí es desgastante a veces. Uno de ellos nos acompaña. Sí. Quisiéramos darle la voz, porque buenas tardes, gracias por acompañarnos. Él es el abogado Jaime Serrano Álvarez, defensor público. Ahora se les llama defensores públicos, sí, ¿no? En la reforma reciente de la ley ya es defensores públicos. Sí, quisiéramos que nos hablara un poquito de su trabajo, sobre todo porque de repente la gente puede tener una mala idea de lo que es el defensor público, porque de alguna manera se pudiera llegar a creer que el defensor público pues me va a defender por lo mismo, por el mismo sueldo, ¿no? Y en cambio un abogado por fuera, pues como va a ganar más, a lo mejor le echa más ganas, y el defensor público igual y no. Quisiéramos que nos aclararan esto, ¿cómo es el trabajo del defensor público? Muy buenas tardes. Mira, el trabajo del defensor público, me atrevo a decirlo, muchas veces es mayor calificado que el de un particular. En base de la experiencia, nuestros superiores que han tenido la gentileza de mandarnos a cursos y estarnos operando, efectivamente yo tengo el grado también de maestro, y estando ahí en el juzgado, cada 16 días, hablo de aquí del primer partido judicial, cada 16 días las personas que fueron consignadas de procuraduría llegan con nosotros, y al primer momento el 80% acude a la defensoría. Mientras los familiares están buscando un abogado particular, alguna situación, le corresponde a la Defensoría Pública estarlos atendiendo en lo que viene siendo la declaración preparatoria. Posteriormente a eso, pasan los primeros 6 días, se aportan algunas pruebas, tratando de que en el auto de formal, tratando de evitar que se les decrete el auto de formal prisión a las personas que cometieron un delito. Posteriormente a eso, se abre un periodo de instrucción para aportar las demás pruebas. Además, las gentes acuden casi a diario de las visitas que tienen los muchachos, acuden a saber la situación jurídica con el defensor. Posteriormente a eso hay asuntos que la ley prevé como justicia alternativa, los cuales, sin llegar a sentencia, se pueden terminar muy pronto. Que bueno, siendo tan benevolente la justicia alternativa, es como requisito los primodelincuentes. Ya los que tienen antecedentes ya no prevé la justicia alternativa. Posteriormente a esto, el juzgador, en este caso los jueces, determinan si son culpables o penalmente responsables de los hechos que les imputan, y también podemos apelar. Si no estamos de acuerdo en alguna situación la cual el juzgador no vio las pruebas que aportó la defensa, podemos apelar. También tenemos compañeros ahí en segunda instancia para ver los asuntos que le llamamos apelación. ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir? ¿Un familiar los debe de buscar a ustedes para defender a algún pariente, por ejemplo? ¿O qué deben de hacer cuando están en ese caso de que no hay quien defienda de seguimiento a algún caso? Mire, en lo general, algunos de los muchachos que están detenidos no tienen ningún familiar, y aún con eso la Procuraduría Social, en este caso los que somos defensores públicos, le damos seguimiento, le damos seguimiento al tema, toda vez de que no es necesario que el defensor se encuentre, que el familiar acuda para nosotros seguir trabajando, o bien o ver para evitar una sentencia desfavorable o excesiva. ¿Y se dan abasto con el número de abogados que se tienen por los casos que van llegando o de la asesoría que se les está pidiendo? Mire, ¿parte complicada? Parte complicada. Sí, efectivamente, ahí tenemos bastante trabajo, mas sin embargo yo creo que la gran mayoría de los que estamos ahí tenemos la vocación, y a veces sacrificamos lo que es la familia o los ratos libres por estar un poco más de tiempo ahí en la defensoría. Si yo llego a pedir asesoría,
¿me dan alguna fecha para yo ir o en ese momento me la van a dar? No, en ese momento. En ese momento sí, sí se puede dar la asesoría. Aquí la única diferencia es que si hay una o dos personas antes que usted para platicar con el defensor público, se tardarían un poquito, nada más en espera. ¿Y qué tan solicitados están? Bastante. Por la ciudadanía, porque platicamos al inicio que pues, mucha gente no tiene conocimiento de que existe esta posibilidad. En el área que me encuentro, pues somos muy requeridos. Hablo del juzgado donde yo me encuentro, atendemos alrededor de unas 15 o 20 familiares al día, aproximadamente. Un defensor público, aproximadamente cuántos casos ve, no sé si lo tengan contabilizado por año, por semestre, no sé. Bueno, con temor a equivocarme, no traigo el dato exacto aquí en mano, estamos entre los 160 y 250 asuntos por defensor entre los 16 juzgados. Bien, vamos a la pausa, regresamos con este tema, quédese con nosotros. C7. Ya estamos de regreso aquí en C7 Ley platicando con la doctora Felicitas Velázquez Serrano, procuradora social del Gobierno del Estado, y también con el abogado Jaime Serrano Álvarez, defensor público. ¿Va a ser el mismo abogado quien va a dar seguimiento a cada caso o podría haber cambios? No, cuando son asesorías que pueden ser remitidos, sí puede ser el asesor de la institución o el asesor que entra y llega allá a la penal. Puede ser la misma directora casi siempre. La directora Patricia Herrera, que hace derivaciones rápido a localización del detenido. Pero independientemente, desde que llega, su abogado inicia y cierra hasta sentencia. Todas las etapas procesales es el mismo abogado. Ya si hay una asesoría ya es diferente. Sí, las asesorías son casi siempre previas y ya los orientamos. Por ejemplo, a veces llevaban abogado particular y nos llegan a uno que ya está avanzado su proceso. Ya no tienen dinero, ya les quitaron todo su dinero o no pudieron ya pagar el abogado. Se van con nosotros, inmediatamente lo tomamos y ya se va directo al penal y la directora llama inmediatamente al defensor y se localiza el expediente y ya se empieza a defender en la etapa en que esté. Y hasta que concluye el caso. Sentencia o se van a apelación a la segunda instancia. Tenemos defensores en segunda instancia también. Hay 16 especialistas para análisis y interposición de los alegatos en las segundas instancias, son las salas del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Y qué tan tardadas pudieran llegar a ser estos procesos, dado el exceso de trabajo que tienen los defensores públicos? La mayoría de los juzgados penales, civiles, mercantiles, dependemos también del Poder Judicial, de los jueces, de poder, lo rápido que estén sentenciando, y también de las segundas instancias, las salas, los tiempos que estén contestando. Pero nosotros tenemos de 2 meses a 1 año a terminar rápidamente los procesos. Estamos ahorita trabajando en la materia penal, un tipo de proceso que es el sumario TER y el sumario. El sumario normal debe terminar en 22 días. Si llega un detenido y digo, quiero un juicio, defensas, pruebas en mi juicio, te vas a tardar hasta 1 año, un poquito más. Pero si se quiere un sumario, en 22 días te estamos sentenciando. ¿Lo puede determinar? Lo pedimos nosotros como defensores y terminamos, por ejemplo, si están confesos, ¿quieres seguir confeso? Vámonos para que te sentencien rápido. Y a veces hasta hay jueces que en semana y media ya nos dictan una sentencia en el sumario TER, porque así lo marca la ley penal. Tienes que, tu juez, llevar un juicio, por eso se llaman sumarios, rapidísimo. Muy bien. Hablaba de, no sé si tenemos corte. No, adelante. Hablaba sobre las 24 áreas que tiene Sí. Bueno, no sé si alcancemos a tenerlas, sí, a platicarlas todas. Pero sí. A lo mejor puedo platicarles. Tenemos trabajo social, que realizan todos los trabajos que los jueces del ramo familiar y civil les piden. Tenemos muchas áreas, pero entre las áreas más importantes está precisamente trabajo social, que es auxiliar también de los defensores. Les hacen estudios socioeconómicos, estudios de psicología, y tenemos el área que consigue precisamente también de la misma de trabajo social, los ADN,
Por ejemplo, gratuitos, tenemos un convenio de colaboración con el Instituto de Periciales, ¿verdad?, de Servicios Periciales, y ahí nos hacen sobre todo el ADN para demostrar la vinculación de hijo-padre para las causas de responsabilidad, en este caso familiar, la pensión alimenticia, es su hijo, es tu hijo y tienes el deber de proveerle de ese beneficio. Y otro tipo de peritajes también el instituto nos los otorga en forma gratuita. Que son peritajes muy caros. Muy caros, costosos. cuestan de 4,000, depende del laboratorio, a 8,000 pesos, los baratos. Y hay laboratorios que pueden estar cobrando mucho más. Entonces el Instituto de Ciencias Forenses, con oficio de la Procuraduría, nos hace favor. A veces pagan un impuesto pequeño a las gentes, pero generalmente lo andamos pidiendo gratuito. La gente no tiene dinero para demostrar esa vinculación de paternidad y demandar el juicio de alimentos o la patria potestad, las responsabilidades civiles y familiares. ¿Hay algún otro concepto que el ciudadano deberá desembolsar algo de recurso? Por ejemplo, sucesorios, porque también realizamos juicios sucesorios en el ámbito familiar. Ellos pagan sus propios impuestos, por ejemplo, la publicación de dictos y eso, ellos tienen que pagar. Hay cositas pequeñas que ellos sí tienen que pagar de su desembolso. Pero el servicio jurídico, todo el juicio hasta que se les entrega terminado su juicio sucesorio, no paga nada, nada. Incluso hemos abierto, si alguien pidió dinero, hemos abierto los procedimientos administrativos y hemos separado del cargo como sanción a unos 12 funcionarios públicos que han sido señalados como responsables, y después de un juicio interno se determina que es un procedimiento laboral de responsabilidad. Después de que vemos que tenga alguna responsabilidad, así se sanciona. Con separación del cargo, sobre todo casi todas las veces nunca se queda con nosotros. Que nos traen algunos números, algunos datos que reflejan el trabajo que ustedes están realizando, realizaron el año pasado. Sí, mire, por ejemplo, en la atención ciudadana llegamos hasta 44,558 atenciones ciudadanas. Y de ahí se derivan a todas las áreas. Tu asunto es de carácter penal, te mandamos a la penal con esta persona y te van a atender. Esto es familiar, ya pasa a que te empiecen a hacer tu trámite y tu inicio de demanda. Depende del tipo de clasificación de juicio que sea. Materia civil también, mercantil, familiar, burocrático, todos los mandamos, se los enviamos, remitimos, y ellos, esta área con 16 auxiliares es donde llegan de 100 a 300. Con una invitación para ustedes el día que gusten, todavía son a veces las 2 de la tarde y nuestros defensores de atención ciudadana siguen recibiendo a la gente. ¿Cuál es el horario? El horario es de 8:30 a 4 de la tarde. Sí, y están a veces hasta las 6, yo también a veces asesoro y estamos remitiendo también a las áreas que corresponden. Los defensores ahí en la penal están atendiendo y es por eso que a veces nos incrementa las acciones. Por ejemplo, este año pues estamos hablando de un conjunto de acciones muy grandes. Salió en 263,000 el número de acciones. Y entre esas acciones van las demandas en forma, los actos procesales de cada demanda y la cantidad de escritos que se presentan en cada juicio, los pedimentos que se hacen. Y los notamos como acciones extras y acciones duras. Las acciones duras es cuando el juicio inicia, la demanda va en cada etapa procesal y se va cuidando hasta la sentencia. Y las vamos sumando, porque todas son acciones de los defensores que tienen que hacer en el transcurso del día. Están revisando asuntos, están notificándose. La representación social para nosotros es muy importante ahorita porque representamos a los niños. Y también nosotros se nos concedió una obligación dentro de la ley para el adulto mayor, de sancionar a quienes ofendan, ya lo habíamos platicado, a quienes menosprecien dentro de la familia al adulto mayor, que el abuelo se quede allá y coma en su pieza encerrado, y es un menosprecio. Y la Procuraduría tiene facultades para sancionar con multa de 2,000 hasta 12,000 pesos en salarios mínimos. ¿Bajo ya una ley? ¿Denuncia o bajo actúan? Denuncia o reporte. A un vecino puede estar reportando en la casa fulano de tal, está el abuelito y lo tratan muy mal. Llegamos, hacemos la investigación por un área del departamento de nosotros, rápido se hace la investigación, esa es otra de las áreas, en el cual se detecta en todo el estado de Jalisco donde se está despreciando la edad de nuestros adultos mayores, su incapacidad y a veces su discapacidad también, que ya no pueden ellos. También se les arregla lo de su seguro, lo remitimos a las áreas quienes les den su pensión que dan mensualmente CDSOL o el estado de Jalisco. Ambos están dando ya por la edad de adulto mayor sus pagos mensuales a los adultos mayores. Si no tienen su acta de nacimiento, a veces les piden
su IFE, pues a llevarlos, a los guiamos. Ese es un departamento que tenemos especial de niños, niñas, adolescentes, discapacitados, incapacitados y adultos mayores. Así se llama esa dirección. ¿Y estos reportes de los que hablaba puede ser anónimos o yo como Anónimos, vecino si lo digo, tengo que ir después con ustedes a dar mi testimonio de lo que yo vi? Vamos y hacemos la investigación. Si descubrimos que hay varias gentes que concuerdan en que a ese adulto se le está tratando mal, tratamos el contacto con él, a ver si es posible, a veces la familia no lo permite, pero podemos estar observando y ya llegamos a veces hasta con una orden de fiscalía provisional. Por ejemplo, en el caso de niños maltratados, ¿operaría igual también? Sí, también los niños están extremadamente por la ley, precisamente también de la protección del derecho del menor. Estamos también facultados a intervenir, ese departamento lo hace, incluso ese departamento los lleva a que presenten la denuncia, si ya hay lesiones físicas o un daño mayor también, puede ser abusos sexuales o alguna otra situación que estén viviendo. En las familias a veces hemos encontrado ese tipo de conductas de los padres con los hijos, de los tíos, de los abuelitos. Entonces nosotros, en nuestro departamento, si se lleva a cabo, nosotros no levantamos actas, lo hace Fiscalía, es su competencia, con sus agentes del Ministerio Público. Nosotros conducimos y nos quedamos hasta que esa persona o ese niño sea atendido, sea mujer, sobre todo la mujer. Ahora con víctima de violencia, pues el centro de atención a la mujer va a ser muy importante, porque ahí pueden acudir y tenemos personal de nosotros que ya se va a trabajar ahí, áreas como trabajadoras sociales y defensores públicos. Ahora, la asesoría y todos estos servicios que ustedes brindan, ¿es únicamente aquí en zona metropolitana de Guadalajara? ¿Cómo le hacen los ciudadanos de otros municipios? Tenemos en 47 municipios donde hay juzgados defensores. Y también de esos mismos defensores se desplazan a 4 o 5 municipios pequeños o poblaciones pequeñas. Lo que nos falta, les decía a ustedes, es el norte de Jalisco. No hemos llegado a las comunidades indígenas. Y hay 2 generaciones de abogados que ya salieron en la zona norte. Entonces andamos buscando a los abogados titulados para que vengan con nosotros, legítimos de esas etnias, que vengan con nosotros, poderles evaluar y nombrar 2 defensores de oficio cuando mínimo. Estamos esperando ahorita por parte de nuestro señor gobernador, del gobierno del estado en sí, la cuestión presupuestal para ver si podemos desprender 2 elementos y ya mandarlos a atender la zona norte, sobre todo las poblaciones indígenas, que hay mucha mujer golpeada, nos reportan mucho violencia intrafamiliar en mujeres y niños. El hombre es más fuerte ahí todavía, entonces hay que ir a implementar nada más la cultura del reporte, a ir a hablar con ellos al principio y después pues realizar las acciones jurídicas que nos competen. Que por sus usos y costumbres es una dinámica diferente a otros sectores de la población. Sí, incluso hemos recibido un poquito de adiestramiento estos días, en meses pasados, que al caminar simplemente con la dama de los pueblos indígenas, el hombre extraño, en este caso será mi defensor, no puede hacerlo al parejo, es una de sus usos y costumbres, sería una ofensa grave al señor, al esposo o a su pareja. Bien, momento de irnos a la pausa, vámonos a la pausa, regresamos. C7 Ley. Ya estamos prácticamente en la recta final de este espacio de C7 Ley. Le recuerdo esta tarde platicando de la Defensoría de Oficio y preguntarle al abogado Jaime, a veces no nos imaginamos cuánto puede pagar una persona por servicios de un abogado, hasta cuánto se puede ahorrar una persona y que sí puede tener la asesoría de un abogado si no cuenta con esos recursos. Bueno, dentro de la ley vienen los aranceles, de acuerdo a las cuantías de los procesos, vienen lo que tienen que pagar en lo que es particular. Nosotros, dentro ahí de la Defensoría, tratamos de hacerlo humanamente posible. ¿Cómo se los manejo? Les voy a dar un ejemplo. Los viernes o sábados que nos toca a nosotros turno, entramos a las 9 de la mañana y salimos entre las 12 y la 1 de la mañana. Estamos casi prácticamente 24 horas y a eso me refiero de que humanamente posible hacemos el trabajo. Además, nosotros como profesionales del derecho, así puedo nombrarlo y aquí está mi jefa superior que no me puede desmentir,
Yo creo que somos de los mejores que hay en el estado. ¿Cuál sería el perfil de un abogado de oficio o un defensor público? Tiene que ser un servidor público con ese espíritu de servicio, ¿no? Vocación. ¿Cuál sería ese perfil? ¿Cómo describiría usted? Para mí, tener vocación de servicio. Tener vocación de servicio para poder estar atendiendo a todas las personas que llegan. Para mí sería esa la situación. Definitivamente, porque debe tener presente el hecho de que no está cobrando por cada caso. No, claro que no. Cobra su sueldo, ¿no? Cobramos nuestro sueldo. Y los abogados cobran hasta por una simple consulta, 500 pesos, hasta 3,000, 10,000 si es un delito grave. Y a veces lo sacan dentro del término porque no va bien integrada la averiguación, porque no se da la procedencia de la consignación. Y sí, es terrible que los particulares en un momento dado y no realizan alguna acción y los nuestros están a veces realizando sus acciones sin darse cuenta y sale la persona. Esto era lo que me refería de que se pueden ahorrar bastante los ciudadanos, porque hay muy buenos abogados particulares, claro, pero habrá unos que den mucha vuelta a los casos, se tarden meses, años, no sé. Han perdido casos por esa desatención. Si el abogado profesionalmente, el particular, no lleva la calidad y que no esté esperando la cantidad de dinero para continuar un proceso, lo haga por sí mismo y ya después al final pues cobre sus honorarios. Y que sobre todo les fijen la cantidad, porque a veces a la gente no se le fija cantidades. Entonces, el abogado particular siempre debe de fijar sus cantidades, porque la gente entra y dice, ya no me va a cobrar más, y al final les van aumentando, creciendo. Son las tarifas, y el gobierno del Estado, con nuestros defensores, sí ha hecho una gran... Tenemos al maestro Patiño que me hizo un estudio, desafortunadamente ahorita no me lo traje, pero hizo un estudio, y en aquella época el gobierno del Estado había tratado de ahorrar a los particulares con el servicio que nosotros damos como un promedio de 8 millones, costando la consulta 50 pesos, o la atención ciudadana, o la asesoría jurídica. De 50 pesos aún así eran millones de pesos la que tanto usuario, pues simplemente el multiplicar tanto usuario que tenemos en cada área ya nos da una cantidad extrema, bueno, grande, que multiplicada por esos 50 pesos, los ciudadanos deben de atender esta situación, que no tienen que pagar nada, ni siquiera 50 pesos, ni en ningún servicio social, llámese de instituciones universitarias o de nosotros menos. Y estoy muy atenta, yo le digo que incluso hemos procesado y hemos separado del cargo a quien detectamos que ni 60 pesos puede pedir. Nada más que lo que ellos gasten en sus juicios, si son de algún tipo que tengan que pagar impuestos o lo que sea. Eso no, incluso nosotros no intervenimos, se va la gente con sus oficios y paga en las instancias. Ellos no pueden nada cobrar nada, ninguno de mis defensores, de los defensores. Y si hay alguna situación, diario estamos diciéndole en las conferencias, el que le cobren un 5, por favor, un dinero, que les hablen, mientan, repórtenlo. Y luego no nos vamos. Para combatir la corrupción. Pues otra de las áreas es asuntos internos, que se encarga de estar revisando cómo van los procesos. Por ejemplo, puede llegar al juzgado 16 de Conel, revisar cómo van sus procesos y si no se ha pasado de los términos de ley. Y ya se le hacen las observaciones, damos 15 días para que todos estos 15 son profesionistas también, abogados especializados, la directora de esa área con sus gentes, que son abogados también. Entonces llegan a un juzgado, revisan cómo van y se reporta. Y si van muy atrasados también, de acuerdo a los términos de ley. Están bajo la lupa también. Así es, nuestros propios defensores, es lo que les decía, también en nuestra propia institución tenemos todos los reglamentos y las normas suficientes para ir elevando nuestra calidad profesional. ¿Hay casos en los que hay que darles prioridad o cómo van manejando ustedes con todo el trabajo que tienen? Bueno, yo no le llamaría prioridad. Como lo dice la ley, hay delitos graves y hay delitos no graves. Hay delitos graves que sí tenemos que estar ofreciendo un poco más de pruebas, tratando de buscar la inocencia de las personas. Hay asuntos no graves que por el simple hecho del perdón del ofendido o de la ofendida se termina por sí solo el asunto, justicia alternativa. Hay varias situaciones. Yo no le llamaría, insisto, de que le demos más prioridad a alguno. Todos son importantes. Bien. ¿Cuánto tiene de fundada la
la Procuraduría Social es relativamente nueva, ¿no? Sí, 2007 nace esta Procuraduría. En realidad su estructura sigue igual, un poquito más de defensores, muy pocos más, todavía no le hemos crecido. Lo que nos viene a fortalecer va a ser los juicios orales, porque las estadísticas de años pasados pues eran una tercera parte de lo que nosotros hemos logrado, pero independientemente es la actividad y la entrega de nuestros defensores, se quedan hasta muy tarde trabajando. Son gente de calidad. Sí. Tendría que haber más defensores, es decir, que muchos no se más. dan abasto. Estamos solicitando ese apoyo al gobierno del Estado. El año pasado me autorizaron ya 20, ya están por llegar, y 20 era para los 11 que se fueron a Zapotlán el Grande y 9 para preparar a los de Puerto Vallarta. Ya vienen, yo sé que ya vienen, porque es una necesidad urgente la que tenemos de que nos lleguen los defensores, porque tengo ahorita 15 al centro de la mujer, tenemos 35 ahorita, casi 36, sin defensor. Entonces, hay defensores del penal que están cubriendo ahorita 2 juzgados. Y los jueces sí exigen, quiero mi defensor, nada más. Entonces, porque ya están contentos, han acelerado sus procesos también, y también los llevamos en presión a nuestros pobres jueces que también se portan de maravilla. El Poder Judicial nos ayuda mucho. No, y aparte del trabajo, hemos dicho este cambio de dinámica con los juicios orales, aparte tienen, imagino, varias horas de capacitación. ¿Cómo han recibido estos cambios los abogados? Mira, bueno, como muy acertadamente dice por ahí la procuradora, nos han dado capacitaciones. El último curso que tuvimos fue de las 4 de la tarde a las 9, lunes a viernes, aproximadamente duró 3 meses y medio. O sea, saliendo de trabajar, vámonos a seguir estudiando para que no nos agarren en curva, dicen vulgarmente, perdón, ahora con el tema de los juicios orales, que ahí sí vamos a necesitar mucho más capacitación y mucho más conocimientos para esa situación. Y muchos más defensores públicos, que además estén capacitados, ¿no? Sí. Para el tema de los juicios orales. Bueno, no, el solo hecho de tener el nombramiento, incluso ni la justicia alternativa nos permite no intervenir. Lo que sí hubo una reforma en estos meses últimos donde no vamos a poder nosotros proponer, lo puede proponer Fiscalía y Poder Judicial, y nosotros como defensores pues aprovechar esas nuevas reformas en lo que más nos convenga, inmediatamente pedirlas. Por ejemplo, ellos pueden pedir al Ministerio Público, quiero justicia alternativa, ahora tú promuévela. Bien, nos quedan 2 minutitos, menos de 2 minutos para llegar al final de este espacio. Para los interesados en alguna asesoría, ¿deben llevar algún documento, alguna identificación? ¿Cuáles son los pasos? ¿A dónde deben ir? ¿Dónde se encuentran ustedes? De acuerdo a su caso, les estamos pidiendo lo último que hagan es contar la historia. Lo primero es al caso concreto. Me pasa esto y con esto compruebo. Todos los documentos que ellos tengan, todas las situaciones que ellos puedan en un momento dado acreditar lo que están diciendo y que expresen su problema al final. Porque muchos en el año fulano, no, tenemos 15 minutos mi niña para atenderla, son 300 gentes, nada más díganos rápidamente qué le pasa y nuestros abogados se van introduciendo a su problema. Entonces los abogados empiezan a trae esto, o si no, mire, va a traer esto. Ya tenemos enlistados de lo que ocupan para sus rectificaciones de actas, por ejemplo. Mire, va a traer su acta de su mamá, papá, para los divorcios, va a traer esto, aquello. O sea, todo ya lo tenemos en documentos pequeños de lo que es lo que van a utilizar. Papelería ya la tenemos membretada y se les da, estos son los requisitos, tráigalos en su siguiente cita, es para tal día. Bien, los horarios y dónde se encuentran. Sí. Es de 8:30 a 4 de la tarde. 4 de la tarde es la hora en que salimos y 8:30 la entrada. Desde ese momento ya está abierta. Los muchachos en realidad por su huella dan su asistencia de entrada y de salida igualmente, así que están controladas las entradas y las salidas. Y sobre todo que nos encontramos en prolongación Alcalde, como bien lo decían al inicio, 1351, tercer piso, es las partes de asistencia social. Tenemos notarías, revisamos a todos los notarios del Estado, así que son 400 notarías también, se van en la visita. Las cárceles, todas las cárceles del Estado se visitan también, los albergues y los asilos. Pero independientemente de eso, está Hidalgo 47 también. Bien, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Al contrario, muy agradecida. Gracias por invitarnos. Hasta la próxima semana. Gracias por su participación en C7 Ley. Nada más les recuerdo, c7ley.tv@gmail.com. Gracias por su atención. Buenas tardes.
C7 Ley.